De los muchos legados que dejaron las antiguas civilizaciones del sur de Mesopotamia, la invención de la escritura es primordial. A finales del cuarto milenio a.C., el lenguaje escrito se desarrolló en la región, primero en forma de pictogramas y luego evolucionó hacia formas abstractas llamadas cuneiformes. Los pictogramas, como los de esta tablilla, se denominan protocuneiformes y se dibujaban en la arcilla con un instrumento puntiagudo. Las impresiones circulares junto a los pictogramas representaban símbolos numéricos. La escritura cuneiforme, que significa en forma de cuña, se escribía presionando una pluma de caña o un estilete con una punta en forma de cuña sobre una tablilla de arcilla. La arcilla, cuando se secaba hasta un estado algo endurecido, formaba una superficie fina para escribir. Cuando se horneaba, los registros escritos en ella se volvían permanentes. La escritura primitiva se utilizó principalmente como medio de registrar y almacenar información económica. Es muy probable que esta tablilla documente el grano distribuido por un gran templo, aunque la ausencia de verbos en los textos primitivos hace que sea difícil interpretarlos con certeza. Además de la escritura que aparece en esta tablilla, la imagen del sello cilíndrico, que fue impreso de forma incompleta en ambas caras y los bordes de la tablilla antes de que se inscribiera, también registra información. Esta señal aparentemente no ha sobrevivido. La impresión del sello representa una figura masculina guiando a dos perros con una correa y cazando o pastoreando jabalíes en un pantano de juncos. Es el llamado rey sacerdote, una figura masculina que se puede identificar por su vestimenta y pose. Aquí aparece en su papel de buen pastor que protege a los rebaños de los depredadores salvajes. La tableta localizada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York es una pieza fascinante de la historia antigua. Data de alrededor del 3100 al 2900 a.C., durante el período Uruk, en la antigua Mesopotamia. Esta tableta está hecha de arcilla y utiliza escritura protocuneiforme, una forma temprana de lo que luego sería el cuneiforme, uno de los primeros sistemas de escritura del mundo. La tableta fue utilizada para registrar una cuenta administrativa de la distribución de cebada, lo que refleja la organización económica y la gestión de recursos en las primeras ciudades mesopotámicas. Además, presenta impresiones de un sello cilíndrico que muestra una figura masculina, perros de caza y jabalíes, lo que sugiere que el propietario del sello tenía un estatus alto o una conexión con la caza. Este objeto no solo nos ofrece un vistazo a la vida cotidiana y la administración en una civilización temprana, sino que también refleja el uso de la escritura y el arte para comunicar poder y control económico en una sociedad antigua.